CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 758, ¿Cómo descubrir mi propósito? Para iniciar escuchemos Segunda Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18. Así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Doctor, pues iniciamos este programa agradeciendo primero que nada a Ministerio Esperanza para el Corazón, dirigido por Jung Hunt, que amablemente nos han apoyado en toda esta serie y en las demás de Visión 2020, nutriendo los programas con fuerte contenido bíblico. Y queremos también agradecer a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico Visión 2020 internacional @msn.com. Gracias por sus comentarios, gracias por sus observaciones. Realmente nos nutren y nos entusiasman. Y, doctor, pues estamos en un tema interesante, realmente importante. ¿Cuántas personas hablaron de la falta de propósito? Han inclusive abrazado pensamientos suicidas. Así es, fíjate que sí. Muchas frases que nos expresan ese anhelo de conocer el propósito para mi vida, o sea, ¿para qué estoy aquí? Es, por ejemplo, quiero que mi vida sirva de algo. Tú has oído esa expresión. Claro. Más de una vez. Muchas personas se sienten inclusive angustiadas bajo la idea o con el pensamiento, quiero marcar una diferencia. Oh, quiero dejar un legado, quiero dejar algo que cuando yo me vaya y ya no esté aquí en este mundo, pueda seguir impactando a futuras generaciones. Yo lo he oído eso más de una vez. Quiero que mi vida tenga sentido. Fíjate qué importante, que mi vida sea de significado, que tenga sentido. Que tenga propósito, que sea impactante, finalmente, que sea trascendente. O sea, trascender nuestro tiempo aquí. Y algo muy importante que yo no lo acabo de aprender, pero me gustó mucho, es que aún tus oraciones, Edgar, mis oraciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, no tienen fecha de caducidad. Así es. Y Dios las va a contestar aun cuando ya ni siquiera estemos aquí. Ahora, ¿cuánto más cuando pedimos que Dios guíe a nuestros hijos y a nuestros nietos a encontrar su lugar aquí en esta vida? Sí, para que hagan la diferencia, para que tenga sentido su vida y para que dejen un legado a futuras generaciones. Sí, en definitiva. Ahora fíjese qué contrastante. Vivimos en un tiempo, doctor, donde estamos tan ensimismados, tan concentrados en nuestras necesidades, y de pronto, al compararnos con otros, hay un sentimiento como de aflicción, de decir, oye, es que los otros son más talentosos, son más exitosos, sí. Y entonces, increíblemente contrario a lo que pudiéramos pensar, vivimos en un tiempo en donde muchas personas, quizá más que nunca, se sienten insignificantes. Y fíjate, se sienten insignificantes porque se quieren comparar con mucha otra gente. Ahora, la buena noticia que tenemos es que usted ya es valioso.
Sí, para así Dios. es. Dios lo hizo para algo importante. Usted no está aquí por accidente, sino que Dios tiene un plan bien específico, hecho a la medida para usted. Hay varias cosas que recapitular en nuestra mente. Número 1, nosotros somos lo suficientemente valiosos simplemente por el hecho de que Dios nos creó a su imagen. Fíjate, en Génesis 1:26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, que viene a confirmar lo que tú acabas de decir, que somos valiosos porque estamos hechos a la misma imagen de Dios. Debemos de recordar que somos valiosos también porque Dios diseñó un futuro especial para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. A mí me llama la atención muchísimo de ese versículo que dice, para daros el fin que esperáis. Esto quiere decir que el propósito de Dios está dentro de nosotros. Correcto. Lo ha puesto en nuestro corazón. Así es. Él quiere darnos el fin que ya esperamos. Somos también lo suficientemente valiosos porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Y qué importante esto es, saber que Dios me amó, o sea, me amó de tal manera que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree, estamos hablando aquí tiempo presente, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de admitir que Jesús no moriría, no entregaría su vida por algo o por alguien que no tiene valor, que es insignificante. Y no debemos de tener ninguna duda de que somos valiosos simplemente porque Dios nos dio el valor. Y fíjate cómo lo compara con Lucas 12:6-7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, y mira esta última frase de este pasaje, ¿no valéis vosotros más que muchos de esos pajarillos? Fíjate que esa frase, Sí. más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es importante que reflexionemos sobre esto. Muchos se han preguntado, ¿tengo acaso un propósito para vivir? Y si eso es así, ¿tengo un solo propósito? Bueno, aquí la pregunta, yo creo que la respuesta es no, porque conforme las etapas de nuestra vida, Así es. va cambiando el propósito. Por ejemplo, cuando yo soy un adolescente, pues el propósito de mi vida es terminar mis estudios, el propósito de mi vida es estar bajo la autoridad de mis padres, el propósito de mi vida es estar formando mi carácter durante esa época de preparación. Estamos escuchando Cómo descubrir mi propósito. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, pues le queremos recordar a todos nuestros amigos que pueden volver a escuchar este programa en nuestro sitio programavision2020.blogspot.mx. Doctor, ¿cómo descubrir mi propósito? Nos preguntamos. Es importante saber que el propósito para nuestra vida, número 1, lo tiene Dios. Dice Él en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Sí. Entonces, ¿quién lo sabe? Lo sabe Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues yo tengo que preguntarle a Dios. Seguro. Es importante que nosotros consultemos directamente a la fuente donde viene nuestro propósito en oración y Dios lo va a revelar. Número 2, dependiendo de la etapa de la vida en la que estemos viviendo, podemos llegar a tener varios propósitos simultáneos. Así es. Y luego estos propósitos pueden cambiar. Esta es otra pregunta que debe de responderse.
pueden cambiar mis propósitos? Y la respuesta es sí, es muy positiva. Por ejemplo, un estudiante puede casarse y tener hijos. Por tanto, sus propósitos originales de estudiante dejan de ser relevantes. Los propósitos más importantes de su vida es ser un buen padre, ser un buen esposo y sobre todo permitir que el carácter de Cristo venga a ser desarrollado en su propia vida. Aquí nos lleva a otro punto. ¿Son las metas y los propósitos lo mismo? Yo creo que sí. Bueno, tienen que ir a la par. Porque yo no puedo tener una meta que contradiga el propósito de Dios en mi vida o viceversa. Así es. Entonces yo creo que deben ir a la par. Sí, sin embargo, estamos hablando de que son dos entidades que van de una manera mancomunadas trabajando, pero al final distintas. Sí, están relacionados entre sí, correcto. Los propósitos, en ese sentido, son diferentes a las metas. Sin embargo, aquí está el punto. Están relacionadas, lo que usted nos comenta. Los propósitos contestan a la siguiente pregunta. ¿Para qué estoy en la tierra? Mientras que las metas personales responden a esta otra. ¿Qué deseo hacer aquí en la tierra? Fíjate, qué importante conocer eso. ¿Por qué no lo repites, por favor? La diferencia entre las metas y el propósito. Digamos que los propósitos responderían a la pregunta ¿para qué estoy en la tierra? Okay. Mientras que las metas responderían a ¿qué deseo hacer mientras estoy en la tierra? Correcto. Ok, creo que esté claro a nuestros radios oyentes. Por ejemplo, uno de los propósitos puede ser honrar a su padre y a su madre. Ahora bien, si su padre le critica de manera que lo lastima profundamente, su meta a corto plazo sería orar por él cada vez que esté cerca de él y que piense en él. Estaría haciendo lo que dijo Jesús, orar por los que os ultrajan y ¿qué? Y os persiguen, allá en Mateo 5:44. La pregunta de preguntas en este sentido es, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ahí creo yo que es muy importante y trascendental. El propósito más sublime de Dios para su vida es conformarlo a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a que cada día usted se parezca a Cristo más y más. Esa es la pieza clave en este rompecabezas. La palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para conformar es sumorfos, que significa hecho como otro. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, por allá del capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, esto nos lleva a otra pregunta también muy, muy trascendental. ¿Cuál debe ser mi propósito principal? Déjame repetirlo, ¿cuál debe ser mi propósito principal? Bueno, nuestro mayor propósito y el de la creación entera es dar gloria a Dios. Fíjate, la Biblia se resalta ese propósito cuando dice en Efesios 1, 11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fíjese, la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para gloria es doxa, que quiere decir un avalúo. Y un avalúo expedido por un joyero es un documento donde se indica el valor exacto de una pieza de joyería. Fíjate qué interesante. Ahora, cuando reflejamos de manera exacta o precisa el carácter de Cristo, entonces estamos dando gloria a Dios. Y allá 1 Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquí encontramos algo increíble. Cuando estamos cumpliendo nuestro propósito ocurren dos cosas. Número 1, Dios es glorificado. Y número 2, nos parecemos más a Cristo. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.